café amanecer tan bueno como su gente. Tarde o temprano, Fridilux, flaquito, único como tú, Astrolate de San Moritz, chocolate de otra galaxia. El periodista en la mayoría de los casos nace. Su pasión es fervorosa. Perseguir y transmitir lo que es relevante para la sociedad es su principal anzuelo. La fama no es tan importante, sin embargo, recibir ese reconocimiento por decir la verdad con ética y sin medias tintas es el mayor premio que se puede recibir en el desempeño de esta difícil labor. Nelson Bocaranda lleva el periodismo en las venas y hoy en día es uno de los personajes que constituye esta gran responsabilidad social con certeza y profesionalismo. Formado en la Universidad Católica Andrés Bello y en Nueva York, Nelson Bocaranda es una escuela y un experto en las comunicaciones que lleva además consigo un baúl de innumerables experiencias, anécdotas, referencias y lazos que han nutrido su círculo informativo y que hoy comparte con nosotros. Bueno, Nelson, feliz de estar en tu casa, en tu intimidad, viendo la cantidad de experiencias que tienes y que si algún momento o cuando Dios decida llevarte, te iba a ser difícil que haya alguien o exista alguien que pueda experimentar todas esas relaciones tan directas que has tenido con el poder y sobre todo con personajes tan importantes del mundo. Pasar un poco sobre cómo te sientes ahora. ¿Estás en un proceso de observador? ¿Te mantienes activo con el tema noticioso? ¿O por el contrario, ya la sapiencia te dio para estar un poco más tranquilo y menos combativo? Bueno, yo creo que la combatividad en medio de una democracia tan afectada se estimula. Porque uno que vivió esa democracia y que tuvo la libertad de información que tuvimos, la libertad de entrevistar, de viajar, de salir a entrevistar personajes, de ligarte de alguna forma al poder que no se podía traspasar de un lado a otro, había barreras, bueno, y todo eso se venció y se logró aquí dar tubazos, que es lo que a uno le ha gustado en el periodismo. Yo no me he retirado, no quiero colgar los guantes, como dicen, al contrario, yo estoy todo el día, estoy pendiente. Yo me muevo más en Twitter porque es la parte informativa, menos en Instagram, pero estoy pendiente de las redes, estoy pendiente de las noticias, estoy al día en las noticias. Y yo aquí soy un observador diario de la televisión global, que gracias a Dios ahora podemos ver televisión del mundo entero sin problema y a veces pagando o no pagando una cuota mínima, porque es muy económico. El YouTube hoy día gratuito ves lo que quieras. Yo no me he desligado de la noticia, no me quiero desligar de la noticia. Sé que tengo que pasar el testigo. El testigo, bueno, sí, tengo a Nelson Eduardo, mi hijo, que está fajado, Nelson Eduardo está fajado con runrunes y con todo eso, pero por supuesto que uno tampoco es que va a durar 100 años, ni va a estar hasta... Yo quiero también descansar un poquito, pero mientras no tengamos la democracia que queremos, y yo voy a seguir luchando. Pero sigues asumiendo los mismos riesgos. Ya hay un tema o hay temas que no tocas, hay circunstancias que te mantienes alejado, porque el que te conoce sabe que has buscado por años mantenerte en el límite noticioso. Siempre cuando Nelson dice algo o hace algo, sabemos que viene información de primera. ¿Hoy sigues asumiendo el mismo compromiso que antes? Bueno, yo creo que el compromiso no se pierde. Es decir, hay que tener mucho más cuidado hoy día al querer dar un tubazo, porque con gobiernos como este, eso tiene sus consecuencias. Entonces las consecuencias de tu familia, de tus hijos, nietos, el trabajo, tantas cosas, y la gente que trabaja con uno, pues hay que tenerla también en consideración en un momento de eso. Entonces no es la misma libertad que teníamos, y por supuesto que a mí me ha tocado asumir riesgos. Tuve que irme 6 meses del país porque me estaban persiguiendo para saber quién me informaba a mí sobre la enfermedad de Chávez. La fiscal era Luisa Ortega y yo me tuve que ir 6 meses porque bueno, pero nada, al final pregunten y bueno, ahí seguimos batallando. Por supuesto que con mucho cuidado, porque aquí estamos en una cuerda floja las 24 horas del día, Luis. Tienes casi 60 años de carrera, te ves estupendo, primero. Uno saca números y uno no tiene la relación. Yo empecé carajito. Sí, empezaste muy chamo, ¿no? Y en una época donde la prensa tenía acceso de una forma directa a las personalidades del mundo, porque te veo relacionado con príncipes, con reinas, con presidentes, con los primeros mandatarios de Estados Unidos. ¿Cómo nace esta iniciativa para involucrarte en un mundo que yo hoy, como periodista, veo tan feroz? Porque tal vez para tu época me decías, no era tan agresivo, pero para la generación
mi generación, llegar a esos accesos que tú tienes o que tú tuviste son sabes que complejos. yo creo que yo ayudo mucho a la juventud porque les sorprendía a todos de que un carajito, yo tenía, bueno, empecé en el 62, tenía 17 años, acaba de cumplir 17 años, entonces lo veían a uno y entonces más bien las esposas de los presidentes o la esposa de un mandatario de otras partes te veía como muy muchacho, decía, bueno, vamos a ayudar a ¿no? No, yo me fui ligando poco a poco, es decir, mi primera intervención o mi primer acercamiento a un presidente del mundo fue con Lyndon Johnson en la conferencia de presidente del mundo que se hizo en Punta del Este, Uruguay. Y ahí fui porque iba en el grupo de periodistas, yo estaba en Venevisión, en cadena venezolana de televisión, que era el Canal 8 cuando fue privado. Y doña Menca Leoni me quería mucho porque me veía muy muchacho y era de la edad de su hija entonces era, bueno, chéverísimo. Ella me dijo, ven acá, entra con nosotros. Me dieron una credencial y entré yo ahí fue que yo me le acerqué a Johnson, que fue el primer presidente de Estados Unidos que me tocó. Ya me había tocado Kennedy, me había tocado Kennedy, que lo reemplazó Johnson. Me había tocado Kennedy en Caracas cuando una práctica en la Escuela de Periodismo de la Católica me mandaron, y entonces yo con una camarita Kodak Star Mai, de aquellas de bombillito afuera, le tomé una foto y encandilé, es la foto que tengo encandilado a John Kennedy, eso fue en el 62, y meses antes de que lo mataran. Y me dio un coscorronazo durísimo en la cabeza porque lo encandilé. Kennedy te dio el coscorronazo. Kennedy me dio el coscorronazo. Wow. Y dijo, oh boy. Digo, oh boy, porque lo dejé escandilado, porque le pegué la cámara ahí mismo. Eso fue en lo que era la embajada americana en Caracas, que está en la Floresta, que la tomó el gobierno después, cuando se fueron ellos, el gobierno de Chávez se la agarró. Bueno, ahí fue con periodistas, una rueda de prensa con él, y el embajador era Moscoso, un embajador americano que secuestraron la Universidad Central de Venezuela, le secuestraron el CAD y le robaron los documentos y todo. Bueno, historias una tras otra pegada, pero a mí me tocó de primerito ese, y después, como había estado con los Leoni en varias entrevistas que le había hecho y me tocó ir en el viaje, pues doña Menca le parecía que yo era un muchachito que había que ayudarlo. Atrevido, osado. Atrevido, osado. Entonces, bueno, entré con mi credencial, por supuesto, y ahí fue cuando le pedí la beca a Johnson, y al tiempo, 2 meses después, me llamaron y me dieron mi beca para estudiar en Syracuse. ¿Tú le pediste la beca al Bueno, tú fuiste directo al presidente a pedirle la beca? Claro, porque estaba ahí entre la gente y la foto la vas a ver. Me la acerco y le digo, presidente, yo estoy estudiando, pero quiero ver si me consigue, ya yo me estoy graduando de periodista, pero quiero ver si usted me consigue una beca en Estados Unidos, en una universidad. Y me firmó la credencial de entrada, la volteó y me la firmó por atrás y me dijo, te van a llamar. Y bueno, a los 2 meses me llamaron y me ofrecieron una beca en Syracuse University, una beca de posgrado. Entonces terminé de graduarme y me fui a hacer un posgrado de 6 meses con la Universidad de Syracuse. Bueno, por asomado. Entonces, si ese era asomado, funciona. ¿Viste? Nelson, eres un hombre que mantienes las relaciones públicas, eres un hombre muy bien dateado, tienes personas que contribuyen en tu carrera para tener esa información veraz, oportuna, o lo que bien llamamos tu vaso. ¿En algún momento has tenido que sacrificar alguna amistad por ideas? ¿Algún momento has tenido que sacrificar esas relaciones por no estar de acuerdo con algo? ¿Cuándo se te presenta la disyuntiva de tener acceso a la información, pero sabiendo que al final hay un choque de trenes frente a esa persona o esa personalidad? Sí, me ha pasado 2 veces en la vida, pero bueno, nada, la verdad se impuso. Y claro, alguien que quiere que tú no publiques algo que era dañino para todos nosotros. Entonces me tocó y bueno, asumí mi riesgo. Y nada. Es decir, se pierde amistades a lo largo del camino. Puedes perderla, claro, porque hay gente muy celosa que quiere que quieren quedar como que ellos no son enchufados. Versión moderna. ¿Y cómo se pasa esa línea? ¿Cómo se pasa la línea? Es decir, hay periodistas o el periodismo tiene que sacrificar a veces relaciones por la verdad. Bueno, yo creo que sí. Hay retos, a lo mejor no son muchos. A mí me ha tocado 2 veces nada más en tantos años de carrera, pero ciertamente que en situaciones como esta, aún más, es más peligroso porque hay mucha venganza, ¿entiendes? Pero a mí me tocó asumirla y yo creo que hay que asumirla. En situaciones como la que vivimos ahorita es mucho más necesario que se diga la verdad y se imponga por encima de tanto acoso y tanta prebenda y tanta locura, tanto deseo de seguir mandando sin importarle un carrizo la gente. ¿No? ¿Cómo se mete Nelson en cuadros o cuartos
tan complejos? Y te lo digo de una forma construida desde la metáfora. Por ejemplo, ¿cómo puedes establecer esos lazos o esas redes en lugares que pareciera que no está permitido entrar? ¿Cómo es la astucia de un periodista a través de distintos escenarios? En la trayectoria, la experiencia, la astucia. ¿Cómo entra Nelson a esos cuartos que no están a veces permitidos? Yo creo que el respeto que te pueden tener y que se ha desarrollado con el tiempo, de que tú no eres un palangrista, no eres un bandido, no eres un tipo que cobra, no entiendes, dentro de la profesión los hay. Entonces, al tener al sentir un poco de respeto hacia ti, yo creo que se dan cuenta que uno va a trabajar con la noticia. Y también se establecen esas fuentes que, mira, yo tengo esta fuente de aquel otro señor, chequeate a ver esto. Entonces empiezas a establecer una red que la red se mantiene y con el tiempo unos mueren, otros se van, otros desaparecen de los cargos, pero las redes que se establecen sólidas, con la verdad en la mano, sin nada de los famosos palangres y todas las cosas que uno ve en el periodismo, que los tipos que cobran y que hay unos personajes execrables, ¿no? Nada, yo creo que el respeto hace que el respeto al derecho ajeno es la paz, decía Benito Juárez. ¿Qué figuras, para después entrar en cuáles no tantas, han mantenido en ti una gran imagen? Porque el periodista es bastante crítico, bastante inteligente y astuto para saber de cuándo un entrevistado está mintiendo o no. ¿Quiénes a través del tiempo, ahí va mi pregunta, se te han mantenido fuerte en sus ideales y que gozan del respeto de Nelson Bocaranda? Bueno, te digo que es difícil nombrar varios. Es decir, yo creo que algunos presidentes en los que uno confió, y después yo confío en el presidente León, y puedes decirte uno, el mismo Caldera empezando también, el primer gobierno. Entonces tuviste acercamiento y me tocó cubrir Miraflores. Yo fui reportero en Miraflores varios años, entonces ahí se establecieron vínculos. Fíjate, yo te decía de doña Menca León, y doña Menca León y doña Menca fueron extraordinarios, y ella estaba pendiente de los periodistas donde iba y ayudaba, y estaba de verdad, te observaba. Entonces yo creo que algunos de esos, más que presidentes, yo creo que algunos personajes ilustres, pues tú me dirías el doctor Uslar en algún momento, Carrera Damas en otro, es decir, hay gente analistas de la política de global del país, gente ligada, don Armando Escalone, por decirte alguno, que para descanse, pero gente con la que tú podías conversar, hablar y sentir que sentían el país de verdad y que querían hacerlo lo mejor posible. Entonces, pero es difícil que uno lo diga y nombre, porque como algunos tuvieron contigo una buena relación y en la relación contigo no pasó lo mismo con mucha gente. Entonces, cuando están en funciones públicas, el peligro es que la gente cambia, ¿viste? No es el mismo. La premisa debería ser, usted debe ser el mismo si está de ministro, está presidente. Aquí se cambian los papeles de un día para otro y sin ningún ambaje. ¿Y quién se le ha caído la imagen en el tiempo? ¿Qué personajes no se han mantenido con lo que de una u otra manera han vendido y que Nelson, a través de su experiencia, ha sabido de que eso iba a pasar, de que ese personaje no iba a sustentar su discurso o su imagen a través de los años? Yo creería, para no mencionar a mucha gente, solamente decir por lo menos que Chávez, yo desde el principio sabía que eso no venía bien. Y bueno, no lo llegué a entrevistar, lo llegué a tener en Venevisión en algún momento, pero no lo entrevisté, lo vi en varias partes, pero fue el individuo que desde el principio no me dio un feeling honesto, positivo, exactamente, que esto era un bluff y fíjate lo que nos ha pasado. Es decir, sé que han metido la pata muchos de los anteriores y hay muchos individuos, pero yo creo que ahorita más bien no debemos echarle más tierra, hay que echarle un poquito de tierra para poder ver al futuro, porque estamos enredados aquí los venezolanos criticando a los que están, los que no están, los que están, que hicieron, y nos hemos olvidado de mantener la democracia o recuperar la democracia. Yo creo que esto que pasó en las últimas elecciones fue lamentable y terrible, porque dieron asco, tanto de un lado como del otro, muchos de estos personajes. Ya que hablas del venezolano, ¿cómo ves al venezolano? Tú que lo has palpado, has reflejado su espíritu, has sido la voz de quienes no han podido tener acceso al poder. ¿Cómo ves al venezolano? La voz en la puerta cerrada, en noticia que uno buscaba a la gente Bueno, yo lo veo muy afectado. Siento que buscan cualquier
posibilidad de superar algo de lo mal que están, pero están muy golpeados. Yo siento que con la gente que tú hablas en la calle, que te reconocen y te ven y tal, ya te quitas la mascarilla en una farmacia, entonces me dicen, oh, Pan Nelson, ¿cómo a contarme sus problemas? ¿Entiendes? Todo el mundo lo que se te acerca ahora es a contarte el drama que están viviendo, es decir, es palpar la realidad del país. Y también te piden ayuda. Todo el mundo quiere que, Cuncho, le consigas alguna ayudita, si sea medicina, sea comida. Es decir, vas por una farmacia y encuentras a la gente esperando afuera a ver si le compras algo. Es decir, eso da mucho dolor, porque este país que tuvo sus momentos estelares y que además que tuvo un país, una industria petrolera que era ejemplo global, y tú ves ahora esto destruido, eso golpea, eso afecta mucho. Y yo me he querido quedar aquí, y a mí me podía ir afuera, podía trabajar afuera, podía irme, pero yo he querido quedarme aquí con la familia y estamos aquí luchando todos los días, aportando uno lo que pueda día a día, con mucho cuidado y mucho tino, porque hay mucha venganza, cosa que no se sentía antes. El venezolano, a través de las redes, puede ser un reflejo del país. Te pregunto yo, puede ser, porque quiero saber tu interpretación. Eres un hombre de gran poder frente a los medios, los más tradicionales que vivimos en algún momento, y que te ha dado una responsabilidad y una credibilidad a través de los años, con el rol del periodista en Twitter frente a lo que se gesta a través de las redes. ¿Cómo ha sido un poco tu visión frente a este mundo, que si bien ya no es desconocido, porque tenemos aproximadamente 15 años de lleno en redes, y cada vez vemos cómo se va incrementando un poco nuestra atención a ella? ¿Cómo enfrentas tu rol periodístico frente a estos dos escenarios? Bueno, yo creo que tú hablas del escenario actual y el escenario pasado. No, el escenario actual, por ejemplo, que cuando emitas una información y todo lo que pueda traer en consecuencia esa reacción. Bueno, ¿no? yo creo que primero que nada tiene que ser verdad, y si uno mete la pata y dice algo que no es, inmediatamente corregirlo. Y bueno, ofrecer excusas si acaso se equivocó. Pero es demasiado difícil, porque es difícil ahorita mucho más que antes, porque hay un manejo de las redes oficial, hay un acoso oficial en cuanto a las redes mismas, de cortarte la señal, de meterse en runes. Por lo menos hace 2 semanas nos metieron una página pornográfica ahí para que no se sacaran informaciones, ¿entiendes? Y eso le ha pasado a otros medios también. Entonces yo creo que ahorita hay que ser mucho más cuidadoso, más vigilante, porque el riesgo es mucho mayor. Pero yo creo que, como decía, con la verdad ni ofendo ni temo, mientras sea verdad, y bueno, que corres un riesgo, pero yo siento que hay que sobreponerse a veces al temor y dar una información que ayude al país a salir adelante. Y con la voracidad que puede generar una opinión de Nelson Bocaranda, me refiero a la gente, a estas campañas que se pueden crear, a todos estos bots que generan tal vez ese contraste, el encontrarte al usuario, un usuario que puede ser real o no, enfrentándose a Bocaranda. ¿Cómo enfrentas un poco? Yo creo que, mira, ya uno está curtido en ese sentido. Yo he resistido campañas también en la democracia y también ahora. Campañas porque no les ha gustado que uno diga las cosas que había que decir y que había que contar. Entonces yo creo que hay que vestirse a veces de concha, de un cuero, ¿no? Una capa de cuero, sí, una capa tipo cocodrilo, pero hay que seguir. Yo creo que la información no se debe perder, y yo creo que debemos luchar para que la información se mantenga y se pueda ofrecer de forma oportuna y rápida, que es lo que también disgusta, de que las cosas, bueno, además, siento también que hay algo que nos puede ayudar a todos. Las redes globales nos están ayudando, porque lo que pasa aquí en el mundo entero se conoce. Lo que pasa con el Pollo Carvajal, por decirte un caso emblemático ahorita, aquí puede ser que te tranquen, pero afuera ha dado pie para noticias, para investigaciones, para todo. Entonces, pongo un caso, pero hay muchos otros casos más donde la información viene. Ahorita está demandando a España porque le deben una fortuna en el metro de Caracas que no le pagaron. Entonces todo eso lo tiene, pero España lo está sacando otros países de América Latina donde entraron los portugueses o los españoles en ese momento. Entonces yo creo que el globo de noticias, la combinación de que estamos todos metidos en redes y tenemos acceso y tal,
ayuda a que la información fluya a pesar de todas las trabas. Es decir, aquí no se puede esconder nada, porque si no sale aquí por uno, sale de afuera y nos llega de afuera. Me hablaste sobre dos escenarios que has vivido campañas en democracia y con el régimen actual. ¿Cómo se comparan? ¿Qué silencio o qué vetos o qué persecución obtuviste frente al escenario que tenía el país hace 20 años atrás a lo No, que... bueno, ahí tuve yo escenarios, por lo menos me hicieron la guerra. Me hicieron la guerra el bloque de armas porque yo no quise aceptar un trabajo. Me decían de cualquier cantidad de barbaridades, pero bueno, el gobierno, de los gobiernos directamente no. No, puede ser de algún personaje, pero al tipo gobierno nunca tuve yo enfrentamientos contra mí de gobiernos, ¿no? E inclusive en este gobierno que empezó Chávez, al principio hubo mucho enfrentamiento con uno, pero luego los individuos esos que son hoy los que están informando. Hoy acaba de salir una información de los ministros de Chávez pidiendo que Maduro que retirara a Maduro. Es decir, los que eran ministros de Chávez han hecho una cofradía de los decenas de ministros que pasaron allí. Es decir, hoy nos ayudamos la red global. Es decir, si lo del Carvajal no puede salir aquí por alguna razón, vino de fuera. Si lo de otro caso famoso de esto no pudo salir, lo que pasó con el puerto de La Guaira, los portugueses, o lo que pasó con otros casos de estos emblemáticos, viene de afuera para acá. Y yo creo que nos complementamos nosotros, los de aquí con los de afuera, y hemos logrado alianzas y uniones, varios medios del exterior con los nuestros. Entonces yo creo que la información va a seguir fluyendo. Por supuesto que son mínimas en comparación con lo de ahora, pues en cuanto a que aquella había reacción inclusive de los propios medios, de algún político de estos que quería que uno lo sacara y como no lo sacaba y lo entrevistaba. Entonces Blanca Ibáñez fue dramática también. Entonces ahí hubo tensiones, pero nunca llegar a una situación como la de persecución que ha tenido esta gente, no conmigo directamente. De alguna forma, en principio, pero después hemos convivido, ¿no? Pero es muy duro hacer periodismo en estos tiempos porque los medios están más asustados que nunca. Porque los medios saben que nada más con esa amenaza con una tele de que te pueden cerrar, de que te pueden quitar todo, entonces no hay papel. Ante esta situación, Nelson Bocaranda ha llegado a autocensurarse o dejado de emitir una información para no herir susceptibilidades. Yo creo que sí, de alguna forma hay que, más que autocensurarse, detenerse antes o rectificar antes de sacarlo, de ver cómo está, releer, ver y darle la vuelta. La tensión social nos afecta a todos, entonces en algún momento quizás no alarmar demasiado, pero la información sigue saliendo. Tratar de que si no la saca uno, la saque otro. Es decir, si no la puedes compartir tú, la compartes con otro para que Exactamente. Entonces, claro, ahí tiene que ser así, para que se sepa, pues, para que tú puedas trabajar sobre esa noticia después. ¿Y cómo se maneja él con tanta información? Bueno, mira, yo creo que yo cuando hablas de protección, yo estoy aquí lleno de mis santos y todavía así que estoy la protección personal. Uno no puede hacer nada contra una gente que te quiera dañar, que te quiera herir, hacer lo que quiera. Yo creo que, bueno, me he mantenido, es decir, con mucho cuidado porque hoy día cualquier cosa que te pase puede ser, comillas, el hampa. Bueno, yo creo que todos nos cuidamos y sabemos ya pues, definitivamente dentro del poder quiénes son los más vengativos o los que más peligrosos. Entonces, por supuesto que siento que uno hoy revisa antes de publicar cualquier cosa para saber hasta dónde llegan, hasta dónde puede pisar callos. Entonces, sí ha sido una limitante, como ha sido una limitante el no tener papel para los periódicos, como es una limitante tener esas licencias sin renovarse para los medios audiovisuales. Entonces esa es una espada de Damocles que tienen todos encima. Todos los medios tenemos encima una espada de Damocles. Es decir, si tú dices esto, te quitan la licencia de la radio. Si tú dices aquello, el poco papel que tienes te lo quitan, si llegas a tener papel, porque ahorita básicamente el papel lo tienen los periódicos afines al régimen. Todo lo demás se ha ido a la internet. Entonces, bueno, hay que pensar también en el futuro
y en los empleos para la gente que trabaja con uno. ¿Cómo haces para despistar, Nelson? Hay gente que dice que tienes distintos correos, muchos teléfonos. No, yo creo que mi teléfono sigue siendo el mismo. Puede ser, claro que tengo otros teléfonos y tengo otras direcciones y todo, ya usa uno más ya el correo cifrado. Entonces, por allí llega información y por allí también sale. 6 días antes de que el propio Hugo Chávez anunciara al país que padecía de cáncer y que se había sometido a una cirugía, Nelson Bocaranda había publicado información exclusiva sobre la enfermedad del expresidente. Eso es interesante porque fíjate que yo tenía la columna en el Universal, Run Rune, y yo escribí toda la información y el Universal no se atrevió a publicarla. Eso me tocó a mí de un viernes para un sábado. Estaba yo en la playa, me llegó la información, hablé con Cuba, hablé con España, hablé con Brasil, hablé con todo y preparé mi reportaje completo, una página entera del diario El Universal, y ellos no se atrevieron, entonces la publicamos en Runrune. En el portal nuestro, sí, en runrun.es, la publicamos nosotros, y entonces El Universal la publicó el domingo. Yo la publiqué el sábado y El Universal la publicó el domingo. Es decir, porque hay temores, pues, y nadie se atrevía a decirlo. Más adelante, y gracias a Dios, Chávez me mandó a decir que me mandó a felicitar desde Cuba. En una conversación con Fidel, le dijo que yo me había por Fidel, le dijo, ese tipo es aguerrido, te buscó y le dijo, bueno, pero no dijo mentiras. Y dijo, entonces, bueno, ya eso fue como un aval, porque aquí la guerra fue muy grande de la gente interna. Yo no he confesado nunca quiénes, pero yo me reuní con 2 funcionarios altísimos del gobierno que me llamaron de madrugada para una reunión a la 1 de la mañana en las Mercedes, en la oficina de otro señor, para que yo les informara hasta dónde, si Chávez llegaba vivo a las elecciones, que cuál era la realidad, porque ellos no sabían, y eran 2 tipos del más alto poder en el gobierno de Chávez. No tenían idea, porque era un secreto. Fíjate que hay una anécdota interesantísima. En una de esas venidas de Chávez llegó directo a Barinas y lo recibe Jagua. Y entonces él le dice a Jagua, yo había publicado la información de que Chávez tenía que operarse otra vez. Y ese día, y yo me estaba viniendo para Caracas. Estaba en Estados Unidos y me venía para Caracas. Y yo la publiqué y Chávez llegaba ese mismo día. Y Jagua le dice, comentándome la madre, diciéndole a Chávez, este desgraciado va a sacar esto. Y Chávez le dijo, yo vengo a informar eso que él publicó. Y desde allí se quedaron tranquilos y me respetaron hasta el final. Hablar sobre el cáncer es un asunto sensible. El tacto con el que Bocaranda manejó esta información se le reconoció en todas las instancias. Su experiencia de cerca con esta enfermedad, luego que su esposa Bolivia superara el cáncer de mama, lo hizo profundizar y empatizar con la gravedad que implicaba este tema. Bueno, yo creo que hay que tener mucho tacto, como tú dices, tener mucho cuidado, porque eso afecta a mucha gente y afecta mucho sobre todo al enfermo. Pero este era un personaje público, era un personaje de noticias, y él lo iba a decir. Yo estuve haciendo seguimiento antes de que lo anunciara. Ya yo tenía información antes de que lo anunciara de que eso venía. Pero siempre fui muy respetuoso, y eso me lo mandó a agradecer con una persona que ciertamente yo pero me lo mandó a decir desde Cuba. Y Fidel fue el que me mandó el mensaje para decirme que había sido muy respetuoso con Chávez. Y Hugo sabe pues que fue así. Eso fue lo último que supe, porque yo estuve a punto de ir a Cuba, porque me habían dicho que fuera, y Fidel le dijo, ¿por qué no lo traes para acá y hablas con él aquí y tal? Y bueno, yo dije, yo estoy a la orden, pero al final no se pudo porque se complicó la cosa. ¿Cómo fue su relación con Fidel Castro? A mí me tocó, chico, con Fidel hacer una entrevista de 90 minutos para Venevisión cuando vino la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez. Estaban los huéspedes registrados en el Hotel Hilton, cuando era el Hilton, y estaba el Teresa Carreño en la toma de posesión, y entonces estaban todos los presidentes alojados allí. Entonces Gustavo Cisneros nos agarró y nos dijo a todos los que estábamos ahí, William Echeverría, el otro, entonces, el que agarre a Fidel y el que traigan presidente, pero agarren a Fidel, entrevisten. Aquí Venevisión, que había sido el canal más bien anticubano, anticastrista, muchos años atrás. Y yo agarré y dije, yo sí, aquí está. Entonces me fui, lo convencí. 2 días estuve caminando
con Fidel para convencerlo, porque Marcel Granier quería tener una entrevista con él en primer plano. Y yo le dije, mire, presidente Castro, el canal que ha sido anticastrista es Venevisión, así que si usted sale de Venevisión, da dos golpes. El golpe noticioso y el golpe también. Y entonces se quedó pensando. Y bueno, Herminio Fuenmayor, que era el jefe del DGCIM, de la DIM, era su edecán, y entonces al final le ayudó a que yo entrara más cerca de él y hablara, y bueno, y me dijo, bueno, vete para la suite, para la habitación. Yo fui para la habitación, y entonces nosotros hicimos una cosa prodigiosa en Venevisión. No se podía transmitir en vivo porque no había las parabólicas para montarlas de directo ahí ni nada de eso. Entonces grabábamos cada 20 minutos los casetes viejos. Se iba un mensajero a Venevisión a llevarlo, un motorizado. Entonces seguíamos hablando, entonces salí, y empezó a salir como si fuera en vivo en Venevisión, con un delay de 1 hora más o menos mientras llegó, mientras montaron y tal. Y hicimos los 90 minutos completos. Y ahí me cayeron encima todos los anticastristas, que cómo era posible que... Pero yo decía, esta es la noticia de Fidel, y Fidel no lo han entrevistado nunca, que es una entrevista muy breve que le habían hecho y tal. Entonces, bueno, eso me sirvió para tener una relación. Yo fui después, había ido a Cuba antes, lo vi también, lo vi después de eso, el día antes de que se estableciera la constituyente, la votación para la constituyente. Nos invitó el gobierno de Chávez y Castro a un grupo, éramos 11 periodistas, y nos llevaron a hablar con Fidel. Eso empezó a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche, y terminó a las 6 de la mañana la rueda de prensa. Toda la noche hablando con Fidel. ¿Cuál era el propósito? Y sobre todo, ¿logró convencer que no había intereses con Venezuela? Bueno, yo creo que no es que nos convenció, no sabía que algo venía, porque esa fue tan de repente y sorpresivo, decir yo no tengo nada que ver con Venezuela y tal, no sé cuánto. Bueno, nada, yo lo que hice al término, y él me dijo, yo te voy a llevar manejando mi jeep. Te voy a llevar yo para el aeropuerto. Yo, no, presidente, yo no puedo ir para el aeropuerto, yo tengo que ir al hotel a recoger mis cosas y tal. Yo lo que quería ir al hotel, como lo hice, al Hotel Habana Libre, que nos estábamos quedando allí, y fui de allí y transmití para Unión Radio, para Onda en su momento, que era Onda, pero era Unión Radio, la empataron con Unión Radio completa, con noticias, todo lo que había dicho en la rueda de prensa y todo, y un comentario mío sobre todo aquello, y de ahí me fui para el aeropuerto y cogí el vuelo a Costa Rica para venir. El primer vuelo que agarré, para llegar a Caracas con los videos que tenía, ¿no? Y bueno, eso los presentó Venevisión en su momento. Nelson, ¿el poder logra seducir? ¿El poder puede lograr? Por supuesto que el poder seduce. En algún momento figuras como Fidel logran embelezar. Sí, claro, por supuesto. Hay personajes, esos personajes casi míticos, bueno, te embelezan de una vez. Tienes que tener mucho cuidado tú, porque de verdad caes en aquella posibilidad de tener un tipo noticioso a un lado y tal, y que empezar a creerle todo lo que dice, y saber uno que ahí esa noche él tenía al ministro de Exteriores de él en Seattle en una reunión de comercio, y entonces él trancaba y decía, vamos a decirle que me compre 20 aviones de la Boeing. Entonces decía, eso es para que los gringos que están copiando en Miami, lo que yo digo, crean eso, y pues se burlaban, echaba muchas bromas ahí. Pero bueno, pasó, me fui y vine y pasé la información completa, y me tocó después, como te decía, saber, y estuve a punto de volver otra vez a Cuba, pero después se cayó el viaje cuando Chávez estaba enfermo, que iba a ir a conversar allá con ellos, pero al final eso se canceló, porque algunos no querían que yo tuviera ese acceso. Y sobre lo que ocurre con la política latinoamericana en nuestros tiempos, esto fue lo que nos dijo. Bueno, yo creo que las últimas elecciones aquí nos demostraron esto, que si no hay unidad y no hay un criterio unánime en los sectores de oposición, o que tengan una alternativa, lo que está pasando en América Latina es entendible. Los gobiernos de derecha han fracasado muchos de izquierda también, pero los de derecha últimamente han sido los gobiernos que han fracasado. Y tú tienes Brasil, tienes Argentina, lo que pasó, que no pasó tan fuerte como pasó en Chile. Chile viene arrastrando deudas enormes con la gente. Hay que entender la situación de cada país. Bolivia con este hombre, Perú con el otro. Es decir, hay situaciones, no se han podido superar la pobreza y la iniquidad de mucha gente y el drama social. Y ese es un caldo de cultivo.
todo el mundo se lanza a ver si se agarra este, lo hará mejor. Bueno, se ha fracasado mucho y seguirán fracasando. Y Colombia está a punto también, porque las cosas no terminan de funcionar bien y a uno le duele porque, bueno, porque uno quisiera que estuviéramos todos en plena democracia, pero que la gente viviera mejor, que viviera bien, que tuviera comida. Aquí en algún momento llegamos a tener una buena situación, todo el mundo, de poder comer, poder tener los 3 golpes de la comida, bueno, y libertad, y diversión, y bueno, y medios libres. Bueno, se perdieron, quizás por tantas cosas que pasaron, pero puede pasar lo mismo en esos países de América Latina y seguir pasando, porque no se ha satisfecho a la población, al ciudadano. Ha habido demasiados problemas para complacerlo, para poder tener un país digno. Entonces yo creo que los errores de la derecha los pagan con la izquierda y los errores de la izquierda los pagan con la derecha. Es decir, aquí la gente vota más que en contra de. ¿Cómo ves la situación de Venezuela? ¿Crees que en algún momento va a encontrar nuevamente esa visión de país para construir todos y seguir avanzando hacia un futuro mucho más próspero que la Venezuela actual, que hay una gran contradicción, un gran choque? 20% del país se nota que se está reactivando, mientras un 80% muestra otra realidad. ¿Qué te dice todo el fato? ¿Cómo ves un poco esta nueva realidad que está enfrentando el venezolano hoy 2022? Bueno, yo creo que después de esta elección pasada, la gente tiene que haberse dado cuenta de que, bueno, que no hay un liderazgo de ningún lado. Ahí está Maduro y más nada, no hay. ¿Qué otro liderazgo tienes allí? Ahí también hay una guerra por el poder adentro, por el liderazgo, pero de este lado la oposición venezolana, la oposición democrática, quedó huérfana, desguarnecida, pues al no lograr una unidad. Eso molesta a la gente. Yo creo que saldrá liderazgo y tiene que venir de alguna forma una recuperación del país. Hemos visto tímidamente algunas recuperaciones por allí que el gobierno las estimula y dice que son maravillosas. Y bueno, es apenas el comienzo de algunas cosas pero tienen que abrirse, liberar un poco el dogmatismo que ya les ha dado pruebas de que no funciona. Lo grave de todo esto es que la democracia nuestra, nuestros demócratas no se unieron y un país que el 80% rechaza a Maduro, terminó siendo Maduro el que ganó más gobernaciones y alcaldías. Mira, yo estimulé el voto, hice campaña por el voto con el padre Ugalde, con otros más, logrando, porque creo que el voto es la forma de nosotros salir de esto. Bueno, mucha gente no creyó en el voto. ¿Sigues creyendo que el poder electoral o el poder que tiene la ciudadanía frente al poder electoral? Hay que irse por ahí. Sí, ciertamente, pues esto que el gobierno monta un consejo electoral para que tú no votes y toma acciones para que tú no votes, es decir, para decir que todo está perdido. Pero fíjate que en los sitios donde se votó se ganó democráticamente. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que seguir luchando en democracia, porque lo otro es muerte. Y eso no nos conviene a ninguno. Tampoco le conviene al gobierno que se muera la gente de hambre o de enfermedades, con el drama que tenemos social que es tan grave y es lo que a uno más le duele en estos días. Nelson, entre las maravillas de personajes que has paseado por tantos años, ¿cuál tiene una visión muy importante para Nelson Bocananda? Chico, a mí Felipe González. Felipe González, con el que entrevisté varias veces, lo entrevisté en la Moncloa, lo entrevisté en Buenos Aires. Es un individuo con una visión de mundo y de democracia y del socialismo democrático extraordinaria. Yo creo que es un personaje de primera calidad y lamentablemente ya se está poniendo más viejito, pero es un personaje que a mí me tocó esta historia con Felipe González. Yo estaba viajando cubriendo la visita del presidente Pérez a Europa, a Austria y a la Internacional Socialista, una reunión que había. Yo iba cubriéndolo para Venevisión. Y nos fuimos en un avión de Viasa desde la convención en Ginebra de la Internacional Socialista hacia Madrid. Y llegamos al avión con Pérez y ahí llevaba a Felipe González. Fue la entrada de Felipe González a España. Y entonces, cuando llegamos al aeropuerto, le dice el presidente Pérez, le dice al príncipe de España, le dice, le traigo un contrabando. Ahí le traigo a
le dio el nombre de guerra de él, el nombre que él usaba, que Isidoro, le digo, le traigo un contrabando, le traigo a Isidoro. Isidoro era el nombre de guerra, como dicen, el nombre de escondido, el nombre que tenía en la clandestinidad Felipe González. Y Felipe entró y se lo presentó. Bueno, ahí, como yo venía a bordo con los otros periodistas y la comitiva que llevaba, pues establecí con él una gran relación, lo entrevisté allá y después lo he entrevistado como 5 veces y siempre he tenido con él él conmigo un gran afecto, de donde nos hemos visto y yo lo he respetado muchísimo, porque creo que es un personaje, el personaje del siglo, definitivamente. Para ir cerrando, Nelson, los sacrificios del periodismo, también un poco el cuidado que debes tenerle a tu entorno. Gracias a Dios, todo bien. Yo soy un hombre muy creyente, como te das cuenta aquí también tengo mucha imagen, pero de verdad que soy muy creyente y yo tengo mucha fe. Aquí uno sigue en el país, yo no me voy del país, ya me han ofrecido antes, años atrás, trabajo, digo yo. Este es el país de uno y aquí me quedo y aquí me muero. ¿Seguirás sorteando dificultades como las que enfrentaste? Yo creo que sí, bueno, yo creo que sí. Está listo uno para enfrentarlas. Ojalá que no tengamos que enfrentarlas. Y creo que el país va a requerir más unidad de todos. Y creo que también eso ha servido para esta última experiencia de conocer más gente y ver que el gobierno también tiene las mismas preocupaciones que uno, los mismos temores que tenemos todos. Así que creo que Dios mediante hay que seguir luchando. Mensaje final para el país. ¿Qué le dices a tu gente, a tu público, a la gente que te ha seguido? Nada, que hay que tener fe, amigos, y seguir trabajando por Venezuela y luchando por Venezuela. Este país merece que volvamos a tenerlo en el primer lugar y además que tengamos la familia unida. Yo creo que el drama de todos nosotros es tener los hijos regados, los nietos regados, los familiares perdidos, la gente pelando bola, como dirían en el término, en el lenguaje más coloquial, en el mundo entero y superándose, porque además hemos dado una demostración de sinergia, de resistencia, resiliencia afuera. Tenemos los mejores médicos en Chile, tenemos los mejores médicos en otros países, ingenieros trabajando en Canadá. Es decir, yo creo que yo me tomé un taxi, un Uber allá en Miami y el señor que lo llevaba tenía 2 maestrías en petróleo, era ingeniero petrolero venezolano, en Canadá y en Estados Unidos, imagínate. Entonces me dice, estoy de Uber, tengo mis hijos para traerme mis hijos aquí. Es decir, eso da mucho dolor, eso te quiebra el alma, pero te da la fe y la fuerza para pensar en que tenemos que seguir luchando para sacar al país adelante. ¿Oíste? Gracias por el tiempo, por tu casa. Maravillosa conversa, datos vale. interesantísimos y sobre todo, bueno, la admiración que el periodismo, el país te tiene. No, y a ti se te quiere mucho también, así que me alegra muchísimo lo que estás haciendo en las redes y además que cada día crece más, ¿no? Amén. Bueno, amén. Suerte y muchísimas gracias. Gracias, Nelson, por tus visiones, por tu apreciación. Aquí a la orden. Ay, aquí me verás. Nelson Bocaranda ha sido una fortaleza e impulso para hacer periodismo, aun cuando las reglas del juego hoy son diferentes. Ha revelado que la persistencia, la verdad, la verificación y el candor humano tienen que estar interrelacionados para lograr la excelencia sin remordimientos. Sus historias de amistad con grandes personalidades son reflejo de que el humano siempre va a estar presente en la noticia y de una época en que el acceso a la información y el crecimiento profesional estaba al alcance de todos y quien se desempeñara con gran virtud y educación. Nelson Bocaranda y sus anécdotas serán parte de esas memorias que ya no nos cuenta Oscar Llanes, pero que quedarán plasmadas en las letras, en cada entrevista o trabajo realizado por él y en quienes están dispuestos sobre todo a recibirlas. Después de todo, somos lo que hacemos con nuestras vivencias y el conocimiento adquirido. Café Amanecer, tan bueno como su gente. Tarde o temprano, Fridilux, Flaquito, único como tú, Astrolate de San Moritz, chocolate de otra galaxia. En exclusiva, Momentos, toda la verdad. Y los invito a mi canal de YouTube para que conozcas historias contadas de otra manera. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones.